Bienvenidos todos los participantes a nuestro programa académico de oncología ortopédica. Mi nombre es Carlos Piper, soy residente de oncología ortopédica del Hospital Oncológico Padre Machado y del curso de perfeccionamiento profesional. Y bueno, el cuerpo docente a nuestro cargo, el doctor Pedro Carballo, CGT, Carlos Lama, el doctor Luis Julio. Debemos hacer mención, ante todo, que la OMS en el 2013 clasificó al tumor de células gigantes como una entidad benigna, intermedia y maligna. Sin embargo, para el 2020 se realizó una nueva clasificación en base a la histología de este tipo de lesiones. Las clasificó como lesiones ricas en células gigantes, incluyendo 3 entidades, las cuales son el tumor de células gigantes per se, el quiste óseo neurismático y el fibroma no ossificante. La agenda de nuestro seminario el día de hoy van a ser estas 3 entidades y vamos a hablar sobre las generalidades, la epidemiología, su presentación clínica, el diagnóstico por estudios de imagen, el diagnóstico diferencial y mencionar brevemente el tratamiento. Vamos a iniciar con el tumor de células gigantes. La definición del doctor Swahovich lo cataloga como un tumor localmente agresivo caracterizado por un tejido conectivo altamente vascularizado y está compuesto por células estromales ovoides mononucleares. Esto es lo que da la característica del tumor de células gigantes. Asimismo, está compuesto por células gigantes multinucleadas que similan a los osteoclastos. Esta es una de las particularidades de este tumor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aparte de las células gigantes, su estroma va a estar conformado por células ovaladas mononucleares. Aquí vemos todas esas son imágenes tomadas del libro del profesor Swahovich, donde se evidencia pues la lesión lítica con un patrón geográfico. Y sumado a esto, pues se ven los cortes histológicos de la misma, evidenciando al final las células gigantes que pueden estar compuestas de 50 núcleos. Esta lesión ha sido altamente estudiada y pues se ha dado cuenta de que va en relación con aberraciones clonales, con mutaciones del gen G34 y del gen H3F3, que están relacionadas con la expresión de las RANKL, que como recordamos de la fisiopatología de la resorción ósea y de los osteoblastos, pues este tipo de receptores están relacionados con los osteoclastos para ayudar a la resorción ósea. Sin embargo, hay una expresión de los genes y de las proteínas que van a reactivar la actividad osteoclástica. Asimismo, hay expresión de prostaglandinas 1 y 2, citoquinas y quimoquinas, lo cual me va a llevar a una estimulación monocítica y una producción de células gigantes multinucleadas con una alta actividad resortiva. Aquí podemos ver en este esquema, pues, cómo hay una expresión del CD68 de los monocitos y cómo hay un reclutamiento de monocitos que van a derivar finalmente tanto en células estromales con expresión de las RAN y células gigantes multinucleadas. Este tumor ha sido estudiado, o su introducción fue dada por Jaffe y por Lichtenstein, caracterizándolo como un tumor de células gigantes, y fue estudiado por múltiples doctores como el doctor Campanacci, el doctor Swahovich, ya que tiene un comportamiento muy particular. Representa el 4% de todos los tumores primarios. En la serie de Campanacci representó 1 millón de casos por año en su serie de estudios y tiene una ligera preferencia por el género femenino. Básicamente se da en pacientes esqueléticamente maduros entre la tercera y cuarta década de la vida. Esto hay que tomarlo muy en cuenta en cuanto a los diagnósticos diferenciales con otras lesiones. Y se dan algunos casos muy escasos en pacientes esqueléticamente inmaduros, casi el 2% de todos los tumores de células gigantes. Básicamente tiene predilección por las metáfisis de los huesos largos, fémur y tibia aproximadamente,
y en algunos casos puede ser multifocal, pero es muy infrecuente, casi del 0.04% al 1% de los casos. Hay otras presentaciones como pelvis, columna, pero son muy pocos casos. Aquí podemos ver la serie del doctor Campanacci, donde pues, la lesión se da a predominio de metáfisis de tibia y metáfisis de fémur. La presentación clínica de estos casos, el síntoma más frecuente es el dolor, seguido de un aumento de volumen, y la limitación funcional puede ser eventual secundaria al aumento aberrante que hay en estas lesiones. Es importante que en muchos casos pues el dolor es leve y no cursan con aumento de volumen, todo depende de la etapa y el estadio en el que se encuentre esta lesión. ¿Cómo se van a ver los estudios de imágenes? Básicamente va a ser una imagen radiolúcida circunscrita a un patrón geográfico tipo A o E en los estadios primarios, con una matriz osteolítica, una zona de transición estrecha. Básicamente son lesiones excéntricas y afectan la región epifisiaria con probable extensión metafisiaria. En otros casos, tenemos que puede llegar hacia la superficie subcondral, afectando el cartílago subcondral, y la extensión hacia la metáfisis con con una afectación de las corticales. También se puede presentar con imágenes multipiquísticas trabeculadas. Ya esto es un tumor pues, con un crecimiento localmente agresivo y un crecimiento expansivo de las corticales. Básicamente es la presentación radiológica del mismo. Y pues aquí vemos un caso, el cual en sus estadios iniciales pues era una lesión osteolítica con un crecimiento expansivo, la cual posteriormente en muy poco tiempo pues ya hizo afectación de las corticales con una extensión y desplazamiento de las partes blandas y en algunos casos infiltración de la misma. Se puede ver también pues, la imagen tabicada, multiquística de la misma con afectación cortical. Y en algunos casos se puede presentar, debido a la debilidad de las corticales, con fracturas patológicas. En base a su clínica y a su presentación radiológica, el doctor Campanacci realizó una clasificación, la cual la divide en tres etapas. Una etapa primaria son lesiones circunscritas, una etapa latente o inactiva, que es el 10% de los casos de este tipo de tumores. A veces son indoloras, la técnica es muy inespecífica. En una etapa 2, una etapa activa, representa el 70% de los casos, son lesiones que ya comprometen las corticales, tienen un crecimiento que compromete la metáfisis, y puede haber cierta expansión. Y la etapa 3 es una etapa agresiva, que se da en el 30% de los casos, ya son lesiones básicamente expansivas totalmente, con un crecimiento, digámoslo, desordenado, con un crecimiento agresivo, y una afectación local importante. Otros estudios de extensión, la tomografía computarizada nos va a ayudar a evaluar la indemnidad de las corticales y se van a ver imágenes hipointensas en la región medular y se ve cómo compromete toda la arquitectura trabecular del hueso. Aquí podemos ver también cómo se ve una lesión, aparentemente con un patrón geográfico, radiolúcido importante, y su compromiso a nivel de la medular del hueso. La resonancia magnética, también otro estudio de elección, que nos va a dar cuenta en las intensidades en T1 y en T2, cómo se marca en T2 imágenes hiperintensas, tabicadas, en algunos casos, y vemos el componente de extensión local hacia las partes blandas, en algunos casos respetando la cortical, en otros casos puede transgredir. Aquí podemos ver una imagen multiquística, multiloculada, donde se evidencian pues, las lesiones básicamente de matriz celular. Debemos recordar que estas son lesiones de matriz celular, tienden a confundir con el quiste óseo neurismático, el cual es de componente hemorrágico. La gammagrafía escriben que tiene una captación de este tipo de lesiones, como podemos ver acá, una lesión de un tumor de células gigantes. Sin embargo, pues, se usa básicamente para el estadiamiento de este tipo de lesiones. En cuanto a los hallazgos patológicos, macroscópicamente se ven lesiones pues, que comprometen
toda la superficie del hueso se pueden extender hacia las partes blandas y se ven áreas marrón rojizas con áreas de necrosis y áreas hemorrágicas, y algunas áreas con tejido blanquecino, el cual pues pueden dar cuenta de este tipo de lesión que es muy celular. Es un tejido friable de color rojo vinoso. Aquí podemos evidenciar pues como hay áreas químicas con presencia de tejido a su alrededor y asimismo pues lesiones que pueden presentar necrosis en algunos casos. Y vemos acá en un corte distal de fémur cómo se puede extender hacia las partes blandas de esta lesión y vemos la ubicación interna de este tipo de lesiones. Histológicamente, debemos recordar que lo que nos hace el diagnóstico del tumor de células gigantes es este componente estromal de células ovoides mononucleares en conjunto con las múltiples células gigantes multinucleadas que pueden ir con formación de 50 a 100 núcleos aproximadamente y son abundantes. En algunos casos se pueden presentar células fusiformes con componentes necróticos. En este caso, pues la imagen es para mostrar cómo se evidencian las células multinucleadas abundantes y el componente estromal de células ovoideas. Este es otro patrón histológico donde se evidencian células fusiformes que pueden simular un fibroma no ossificante, sin embargo, tienen una alta cantidad de células gigantes multinucleadas en su interior y hay que hacer la diferencia de las células espumosas que se pueden ver, que son los histocitos espumosos que se ven en el fibroma no ossificante. Hay que hacer la diferencia con esto. Y puede presentar áreas de necrosis como se evidencia en esta lámina. Áreas de necrosis con la presencia de las células multinucleadas, las células estromales ovales y áreas hemorrágicas en otros casos. La inmunohistoquímica, algunos autores hablan del marcaje de C68, sin embargo no es algo actualmente sustentable, ya que este marcador es básico para todos los tipos de células gigantes multinucleadas, por lo cual pues su utilidad diagnóstica no está altamente demostrada. Sin embargo, hay unos estudios que hablan de utilidad pronóstica. En el caso del KI67 y el P53, hablan sobre todo en casos de recurrencia, la utilidad de estos marcadores para determinar un factor pronóstico de recurrencia en algunos casos, el uso de este tipo de marcadores inmunohistoquímicos. ¿Cuál es la evaluación o el curso de este tipo de lesión? Bueno, el tumor de células gigantes puede tener áreas similares o áreas relacionadas con tejido de tipo quisteo neurismático, puede convivir con estas lesiones. También puede tener áreas fibrohistocíticas en algunos casos, áreas de necrosis, y puede haber una diferenciación maligna de este tipo de lesiones. También lo importante de este tipo de lesión, que muchas veces se considera, al considerarse una lesión intermedia, rara vez metastizante, pues puede causar metástasis a pulmón. Esto es lo importante de este tipo de lesiones y por eso se debe estudiar completamente. También tenemos la variedad de tumores de células gigantes malignos, el cual pues McGrath lo divide en tres tipos, el primario, el evolucionado y el secundario, donde básicamente el primario es muy poco frecuente y histológicamente simula sarcomas de alto grado con actividad pleomórfica, actividad mitótica importante. Los secundarios pueden ser posteriores a recurrencias locales. La radiación es un factor importante a tomar en cuenta en estos casos, y con un marcado plasmorfismo y atipias y mitosis. Aquí podemos ver una recidiva de un tumor de células gigantes con un componente ya de células atípicas, células ovoides y células gigantes, con pleomorfismo y algunas mitosis. Y aquí se ve pues la concentración de algunas áreas de hemosiderina sumado a las atipias celulares marcadas y el pleomorfismo marcado que hay en conjunto con la presencia de células gigantes. Se pueden presentar algunas lesiones secundarias, se pueden presentar como imágenes radiológicamente benignas, sin embargo, cuando se toma la biopsia y se hace el estudio histopatológico, se ve un marcado pleomorfismo con actividad mitótica múltiple, lo cual puede afectar, o puede derivar en actividad maligna.
Y en el caso de las lesiones primarias, pues podemos evidenciar cómo puede haber inclusive un componente de pleomorfismo marcado y actividad mitótica importante, desordenado, lo cual pues el tratamiento cambia en este tipo de casos. Esta es una imagen más, una fotomicrografía más, con mayor aumento, donde se evidencia el pleomorfismo marcado y las atipias celulares importantes que hay. El diagnóstico diferencial, pues, es una lesión que debe compararse con, tanto como histológicamente, con múltiples lesiones. Sin embargo, los hallazgos más los diagnósticos más importantes deben hacerse en conjunto con el quiste óseo neurismático, con el fibroma nocificante, el granuloma reparativo de células gigantes, el tumor pardo del hiperparatiroidismo, que son las lesiones más comunes con las que suele confundirse. En el tumor pardo del hiperparatiroidismo hay que tomar en cuenta que se deben tomar valores de calcio, fósforo y paratormona para realizar un diagnóstico diferencial. Aquí vemos radiológicamente las lesiones, vemos un tumor de células gigantes, una lesión epifisiaria, excéntrica, vemos múltiples lesiones en un tumor pardo del hiperparatiroidismo con afectación de las corticales y de la densidad mineral ósea. El granuloma reparativo de células gigantes es una lesión muy común de los huesos maxilares, sin embargo puede ocurrir en otros huesos largos, y lesiones como el ganglión intraóseo nos puede confundir con un tumor de células gigantes. Debemos tener en cuenta la presencia de este tipo de lesiones. Asimismo, con el fibroma no osificante, con los quistes óseos aneurismáticos, que recordemos que su diferencia es la presencia de niveles líquidos en la resonancia, y con el condroblastoma. Histológicamente, debemos recordar que entra dentro de las entidades de lesiones ricas en células gigantes el fibroma no osificante, el quiste óseo aneurismático, y vemos la presencia de células gigantes multinucleadas similares a osteoclastos en el granuloma reparativo de células gigantes. Debemos recordar que esto es una patología de tipo inflamatorio. Asimismo, el tumor pardo del hiperparatiroidismo, donde hay presencia, aumento de la actividad osteoclástica y presencia de osteoclastos multinucleados que pueden confundir con este tipo de lesiones. Sin embargo, no tienen el componente estromal ovalado propio del tumor de células gigantes. El tratamiento, bueno, debemos recordar que son lesiones localmente agresivas en un 25%, con una extensión en compromiso local con un crecimiento expansivo. El tratamiento quirúrgico, básicamente, el gold estándar es la resección intralesional del curetaje. Sin embargo, cursa con altas tasas, casi el 25 al 35% de lesiones recidivantes, más el uso de injerto óseo y polimetilmetacrilato. También los autores hablan de una resección amplia más aloinjerto o prótesis tumorales, que tienen muy buenos resultados. Sin embargo, no es el tratamiento de primera elección. Otras opciones, sobre todo en casos recidivantes, el curetaje más crioterapia o utilizar fenol para este tipo de lesiones. Y la embolización arterial en lesiones de difícil acceso. Sin embargo, como lo mencioné, no es el tratamiento de entrada a este tipo de lesiones. También tenemos el tratamiento médico con los inhibidores de la RAN, como el denosumab, que es el que actualmente tiene más estudios y más soportes para el tipo de tratamiento de estas lesiones. Y también los autores hablan del uso de bifosfonato. Podemos ver pues que actualmente en este estudio donde se utilizó el denosumab como tratamiento del tumor de células gigantes, se hizo una revisión de la literatura y pues se encuentra que tiene muy buenos resultados actualmente para tratar este tipo de lesiones. Y en esta imagen vemos cómo hubo una recidiva local de una lesión previamente tratada, y posteriormente con el denosumab pues vemos cómo disminuye la actividad osteolítica de la misma. Dentro de las complicaciones, la recurrencia, como lo mencioné, el 25 al 35%, posterior a 3 años, como se ve aquí en la imagen, una lesión previamente tratada y con la presencia de nuevas imágenes osteolíticas cercanas a la lesión previa. Y la más temida, la diseminación a pulmón, que ocurre en el 1 al 2% de los casos. Básicamente se da por diseminación linfática. En algunos casos se asocia al degrado extensivo de la lesión por diseminación hemática o linfática hacia el pulmón, y el 25% de los pacientes con este tipo de lesiones producen clínica respiratoria y fallecen. Otra de las lesiones ricas en células gigantes es el quiste óseo neurismático, la cual es una lesión osteolítica expansiva, el cual tiene un contenido de tipo hemático separado por tabiques de tejido conectivo con presencia de trabéculas, osteoclastos y células gigantes multinucleadas. Esto, pues, imágenes tomadas del libro del profesor Fojovic, donde se evidencia una lesión expansiva osteolítica con
importantes áreas hemorrágicas y se ve el componente de células gigantes multinucleadas y el componente hemático del mismo con una disposición de células atípicas que rodean estas tabicaciones. Básicamente hay una lesión inicial en el hueso, la cual ocurre una anoxa a la red capilar, hay una extravasación hemática y hay un aumento de la perfusión tisular. Sin embargo, causa un crecimiento expansivo y destructivo local, lo cual puede producir esta lesión. Y se ha asociado a aberraciones en bandas cromosomales, como el cromosoma 16, 22 y 17, y alteraciones de la caderina osteoblástica y la proteasa ubiquitina específica. Esto es una lesión tumoral con consideraciones importantes. En la actualidad antes se tomaba como una lesión pseudotumoral. Básicamente es el 2.5% de todos los tumores primarios de hueso sin preferencia del género, y el 80% de los casos se dan en pacientes esqueléticamente inmaduros, específicamente en la segunda década de la vida. Del 25 al 35% de estas lesiones, la literatura habla que son lesiones secundarias, pero no es que derivan hacia este tipo de lesión, sino que cohabitan con este tipo de tumoraciones, por ejemplo, el tumor de células gigantes, el condroblastoma, el fibroma no ossificante y las demás lesiones que ven en la lámina. Aquí podemos ver en la serie de Dorfman cómo se evidencia un predominio a nivel de la segunda década de la vida y tercera década de la vida. Recordemos que en su mayoría son pacientes políticamente inmaduros. Su localización básicamente se da en metáfisis de huesos largos, casi en un 30%, tibia y fémur, pero también tiene una alta presentación en columna vertebral, sobre todo en los cuerpos posteriores y en huesos planos. Las lesiones en huesos planos, el 50% van a ser a nivel de la pelvis y 12% a nivel de los huesos cortos de manos y los pies. Y el dolor y el aumento de volumen son los síntomas más comunes de este tipo de lesión. Radiológicamente se ven lesiones con un patrón radiográfico, con un patrón geográfico 1A, con un halo esclerosante alrededor de estas. Sin embargo, ellas tienden a expandir la cortical de una manera importante y hacen reacción perióstica, como se evidencia aquí en la lámina, una reacción expansiva, más no infiltrativa. Eso es lo que hay que tomar en cuenta con este tipo de lesiones. También se pueden presentar como imágenes tabicadas internas, que la literatura refiere como pompas de jabón, como se puede ver en esta lesión a nivel de pelvis. Y pueden crecer y extenderse hasta las partes blandas, por eso la importancia de identificar estas lesiones a tiempo. También podemos ver la presencia en manos, donde hay un crecimiento expansivo. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con los encondromas. Y vemos aquí mismo en una lesión en un paciente esqueléticamente inmaduro, la lesión se encuentra cerca de las epífisis y del cartílago de crecimiento, perdón, y vemos como su patrón tabicado multilocular con expansión de las corticales. La tomografía pues, es un estudio para ver en detalle la afectación cortical y la extensión intramedular de la lesión. También es de alta utilidad en lesiones en huesos del tarso o en columna vertebral. Como podemos ver acá, un quiste óseo aneurismático en astrágalo donde se ve el componente tábico de este tipo de lesiones con el contenido hemorrágico. Y muy importante y de primera línea, solicitar una resonancia magnética, ya que la imagen característica es la de diversos niveles líquidos con múltiples hiperintensidades, sobre todo en T2. En este tipo de lesiones, la que nos va a ayudar a orientar el diagnóstico presuntivo. Macroscópicamente se ven lesiones hemorrágicas tabicadas con pues un tejido hemático importante. Y histológicamente vemos la presencia de las mismas lesiones hemorrágicas y estas lesiones están cubiertas por un tejido epitelial indiferenciado, el cual no tiene predilección por marcadores para tejido endotelial. Eso es algo que hace la diferencia en este tipo de lesiones. Se pueden ver pigmentos de hemosiderina y en algunos casos se pueden ver trabéculas de hueso con formación de ostioides. Aquí vemos pues la importante colección de hemosiderina de los vasos sanguíneos con la presencia pues del tejido hemático importante y las lesiones
que se presentan en este caso en el diagnóstico diferencial. El quiste óseo, dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos el quiste óseo solitario, que es uno de los principales, el fibroma condromixoide, y muy importante, el osteosarcoma telangiectásico es uno de los diagnósticos que debemos tomar más en cuenta. Asimismo, el tumor de células gigantes. Histológicamente debemos hacer cuenta la diferencia del granuloma reparativo, como podemos ver acá con sus células gigantes, el osteosarcoma telangiectásico, que hay presencia de estas células, y el tumor de células gigantes. El tratamiento, pues básicamente se habla de una resección amplia, ya que es el tratamiento de más baja tasa de recidiva, ya que en algunos casos con injertos se asocia la presencia de recurrencias. Sin embargo, con el uso de polimetilmetacrilato, el nitrógeno líquido, la recurrencia disminuye el 8%. También otro tipo de tratamiento es la embolización, sobre todo en lesiones en columna vertebral, con una eficacia del 75%, y la escleroterapia con polidocanol, el cual es un procedimiento seguro con una buena tasa de curación. Aquí podemos evidenciar pues cómo hay una recidiva local posterior a un curetaje intralesional. Vemos la lesión primaria, por así decirlo, y posteriormente vemos cómo hay una recidiva de la misma. Esto es una de las complicaciones de esto. Y por último, el fibroma no ossificante, conocido también como defecto fibroso metafisiario. Algunos autores lo definen como un santo granuloma osteocítico. Es una lesión pseudotumoral, recordemos esto, bien definida, caracterizada básicamente por su componente celular fibroso, con células fusiformes, con un patrón estoriforme y presencia de células gigantes multinucleadas. Esta es la diferencia. Vemos aquí radiológicamente cómo es una lesión que inicia en la cortical y se extiende hacia la región medular. Básicamente es la lesión tumoral más frecuente donde se presenta hasta el 30% de individuos jóvenes. Muchas veces no se hace el diagnóstico de esta lesión, pasan desapercibidos. Sin embargo, pues se ha estudiado que el 30% de la población joven lo pueden presentar. Se da entre la primera y segunda década de la vida, por lo general es un diagnóstico, se hace por un diagnóstico o por una lesión casual y con un predominio del género femenino. Básicamente la mayoría son lesiones asintomáticas, con una localización multifocal rara hasta el 8% de los casos, con una predilección por huesos largos, básicamente fémur y tibio. Y pues aquí vemos la imagen clásica radiológica como una imagen osteolítica que inicia en la cortical, se extiende hacia la medular, la cual posteriormente se ósea, por así decirlo. En muchos casos hacen remisión efectiva. Y también hay otras variantes con un crecimiento mayor, más de 7 centímetros en algunos casos, que son las lesiones que debemos tomar en cuenta para un posible tratamiento quirúrgico. La tomografía básicamente se usa para ver los niveles y en lesiones que sean extremadamente grandes, no es un estudio que se pida de entrada, porque básicamente a estos pacientes se les hace seguimiento. Y la resonancia, que en muchos casos se dan por hallazgos casuales buscando otro tipo de patología, pues vemos que no hay una mayor presencia de hiperintensidades, tanto en T1 como en T2. Aquí podemos ver también un fibroma no ossificante a nivel de tibia distal, donde se ve la tomografía, la presencia de tabiques internos, y vemos pues como en la resonancia hay imágenes hipointensas a nivel de estas lesiones. Lo importante es tomar en cuenta que son lesiones de crecimiento de la cortical hacia la medular, a diferencia del defecto fibroso cortical. Histológicamente, como lo mencioné previamente, son células fusiformes, células tipo fibroblásticas, con un patrón en remolino o patrón esteriforme, como lo describe la literatura, con presencia de células multinucleares, y el diagnóstico diferencial se hace lesiones, debemos recordar que tienen un patrón, son células fusiformes con un patrón esteriforme o en forma de remolino, y la presencia de células gigantes multinucleadas con histiocitos espumosos. Esto es lo que hace el diagnóstico de un fibroma no ossificante.
Aquí podemos ver la presencia de histocitos espumosos con la presencia de pigmentos líquidos y pigmentos lípidos y células gigantes. El diagnóstico diferencial básicamente se hace con el histocitoma fibroso benigno, el fibroma hemoplásico, el fibroma condromixoide y las lesiones medulares, intramedulares. Eso desde el punto de vista radiológico. Desde el punto de vista histológico, debemos tomar en cuenta el granuloma reparativo de células gigantes, el histocitoma fibroso maligno y el tumor de células gigantes. Recordemos que con estas dos entidades tienen un patrón también fibroblástico y estoriforme. El tratamiento básicamente del fibroma es la observación del paciente, ya que en la mayoría de los casos hay una remisión espontánea, como le mencionaba anteriormente. Sin embargo, hay que sopesar en algunos casos el riesgo de fractura patológica, el cual pues se debe hacer la resección de la lesión o el curetaje de la lesión y posteriormente si se hace la fijación de la fractura. Esto es muy importante ya que hay muchos casos donde se presentan este tipo de lesiones, se presentan fracturas patológicas y muchos traumatólogos fijan la fractura antes de hacer la resección de la lesión. Por eso es lo importante de evaluar muy bien las imágenes. Para llevar a casa, las lesiones ricas en células gigantes son entidades clínico-patológicas que demandan una adecuada atención y un manejo especializado. Son lesiones que presentan comportamientos radiológicos, histológicos muy similares a otras lesiones. Por eso, la importancia del manejo multidisciplinario de este tipo de lesiones. Se deben tomar decisiones a tiempo para evitar las complicaciones de las mismas y hacer un seguimiento preciso del paciente. Y se debe tomar en cuenta y darle un criterio de importancia a este tipo de lesiones por su naturaleza agresiva. Muchas gracias.